Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Como en casi todas las revoluciones, la señal de que se iba a dar el golpe en Portugal se transmitió en clave por radio en la madrugada del 25 de abril de 1974, cuando se emitió la canción Grândola Vila Morena. Aquel amanecer, los lisboetas se lanzaron a la calle y cubrieron con claveles rojos a los militares que habían tomado la ciudad sin derramamiento de sangre. En horas, los portugueses pasaron del silencio del régimen salazarista al clamor popular. Tres años después, los acordes de la canción simbólica del levantamiento han abierto este lunes el desfile militar conmemorativo de este aniversario. Pero las pequeñas alteraciones ocurridas durante la parada militar demostraron que no todo el pueblo portugués, ni los propios militares, celebran de igual manera esta fecha. Es de resaltar que solo los soldados del Rallys desfilaron con claveles rojos en los fusiles. Estos soldados, solidarizados con los militares que el 25 de noviembre del 75 intentaron dar un golpe de izquierdas, tiraron el clavel del fusil cuando pasaron frente a la tribuna presidencial y fueron aplaudidos por los sectores más radicales del público. En contraposición, los comandos que precisamente dominaron ese intento izquierdista fueron aplaudidos por los sectores más conservadores. En 3 años, el ejército portugués ha pasado de las primeras efervescencias a la moderación actual. Se han restablecido las jerarquías, se ha reforzado la autoridad y se le ha cortado el pelo a los soldados. De los militares que hicieron la revolución, muy pocos quedan en el poder. Quizá el más significativo de ellos sea el mayor Melo Antunes, uno de los principales redactores del programa del movimiento de las Fuerzas Armadas, un izquierdista moderado que impulsó la descolonización y en la actualidad permanece en el Consejo de la Revolución. La misión del Consejo de la Revolución es velar porque se cumpla el espíritu del 25 de abril. ¿Qué permanece en pie de ese espíritu y qué se ha malogrado? Permanece el espíritu de los militares que hicieron el 25 de abril. El espíritu de la democracia, el progreso y el patriotismo de los que soñaron hacer de Portugal un país moderno, adaptado a las estructuras políticas de las sociedades modernas. Y que soñaban también libertar Portugal de ese... También permanece el espíritu de los que soñaban con la libertad en Portugal y la desaparición de esa auténtica llaga que fue el colonialismo. Pienso que ese espíritu no se perdió y subsiste en la mayoría de las personas responsables del 25 de abril. También subsiste en gran parte de la población portuguesa y esto es lo más significativo. Que es más significativo, digamos así, relativamente al 25 de abril. Efectivamente, después del 25 de abril se concibieron muchos otros sueños y no todos se consiguieron, pero aquello que es sustancial permanece. Otros sueños se desenvolveron, nem todos se completaron, mas aquilo que é permanente, aquilo que é substancial en relación al 25 de abril, permanece. Los militares que hicieron el 25 de abril fueron llamados los capitanes sin sueño. 3 años después, se habla ya del sueño de unos hombres como Rosa Coutinho, Fabiao, Contreiras o Corbacho, suspendidos ahora en sus funciones y sujetos a un proceso con el que está de acuerdo, por ejemplo, el partido más conservador de Portugal. ¿Qué opina sobre el proceso que se va a seguir contra militares como Otelo o Rosa Coutinho? Yo creo que es una pena, es lamentable Creo que es lamentable que se haya llegado a este punto, pero es necesario que el proceso continúe y que los oficiales sean juzgados, porque durante el periodo más difícil de nuestra revolución, aquellos que habían sido encargados por el pueblo portugués de instaurar la libertad, practicaron o dejaron practicar actos graves de ofensa a la dignidad humana a través de la práctica de torturas sobre presos resistentes en las prisiones militares. Designadamente através da prática de torturas sobre presos existentes nas prisões militares. Pero no todo el país opina así.
Precisamente, dos de los libros más vendidos esta semana en Portugal han sido los escritos por dos de los militares procesados, Otelo y Dinis de Almeida. El mismo 25 de abril hubo una contestación popular al desfile en favor de Otelo Saraiva de Carvalho, el hombre que tuvo a su cargo la dirección y coordinación del golpe que derribó al gobierno de Marcelo Caetano. Sus partidarios, que también entonaron el Grándola Vilamorena, portaron carteles en los que podía leerse: ¿por qué no dejan hablar a Otelo? Fuimos hasta su casa en un pueblo a 20 kilómetros de Lisboa y le abordamos. Tras la negativa inicial a hablar con nosotros, recibió al equipo de informe semanal en su casa y nos confirmó que le estaba prohibido hacer declaraciones públicas, por lo que no pudo concedernos una entrevista. Otelo Saraiva de Carvalho dominó el COPCON creado para controlar la posible reacción del antiguo régimen y llegó a ser gobernador militar de Lisboa. De él se dijo que hubiera podido ser el Fidel Castro de Europa. 3 años después será sometido en breve al Consejo de Disciplina Militar junto con 32 oficiales más de los que protagonizaron el 25 de abril del 74. Y mientras se han matizado las distintas tendencias del movimiento de las Fuerzas Armadas, también se han perfilado las posturas de los partidos que hace 3 años se unieron frente al enemigo común del salazarismo y hoy luchan entre ellos por el poder. Mario Soares, autor del libro Portugal amordazado, militó en la lucha clandestina desde los 16 años. Estuvo 12 veces encarcelado y llegó a Portugal un 28 de abril de 1974 tras su último exilio en París. 3 años después, el secretario general del Partido Socialista es primer ministro y como tal acaba de regresar de Estados Unidos, donde ha recibido el premio de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre por haber sido la personalidad que más se ha destacado en 1976 en el campo de la defensa de los derechos humanos. Hace 3 años Mario Soares dijo: queremos un mayo rojo de claveles, pero no rojo de sangre. Sus esperanzas se cumplieron. La Revolución Portuguesa ha sido la más pacifista de todas las que se han hecho hasta ahora. No obstante, todo proceso revolucionario tiene sus contradicciones, sus pasos atrás y requiere grandes sacrificios. En este momento se han pasado ya las efervescencias de aquella fiesta. ¡Estamos aquí! En sus conversaciones con los americanos, Mario Soares se ha reafirmado en la vía socialista portuguesa que respeta las reglas de la democracia política sin totalitarismos y se ha traído para la maltrecha economía portuguesa la promesa de 1.500 millones de dólares. A cambio, señalaremos como anécdota que se acaba de conceder el primer permiso para que se fabrique la Coca-Cola en Portugal. Recién llegado de Estados Unidos, Mario Soares presidió el mitin del Partido Socialista que, bajo el lema de «Salvar la economía es construir la democracia», se celebró el pasado día 24. Soares llegó con su clavel rojo en la solapa, su chaqueta llena de pegatinas alusivas al acto y se sentó campechanamente en una fila cualquiera entre el público. ¿Cuál es el resultado de su viaje a Estados Unidos? Fue un resultado francamente positivo, visto contamos con el apoyo... Un resultado francamente positivo. Contamos con el apoyo de la Administración Carter, del Senado y la Cámara de Representantes para nuestra política económica de austeridad y particularmente para auxiliarnos en los déficits de nuestra balanza de pagos. ¿Cuáles son las relaciones en este momento del Partido Socialista con el Partido Comunista Portugués? En este momento son muy más... Son muy malas porque hubo un desagradable incidente. Los comunistas intentaron boicotear un comicio que nosotros hicimos en la región del Ribatejo, donde se ha hecho la reforma agraria. En virtud de ello, hubo un conflicto que repercutió en la Asamblea de la República, en los periódicos, entre el Partido Socialista y el comunista. El Partido Socialista
Es un partido que quiere la libertad y la democracia y no admite que el socialismo sea impuesto por la fuerza. Y cree que este país debe marchar hacia el socialismo en libertad si la mayoría del pueblo portugués así lo quisiera. Pero el Partido Comunista en Portugal es un partido estalinista que desgraciadamente tiene un proyecto totalitario y quiere tomar por la fuerza el poder en Portugal, a lo que nosotros nos oponemos. Esta pasada semana, las relaciones entre el Partido Comunista Portugués y el socialista han estado prácticamente al borde de la ruptura. Otro de los puntos de fricción existente entre ellos es el de la reforma agraria, que entienden de manera distinta. El pasado año, los campesinos alentados por el Partido Comunista ocuparon las tierras de los grandes terratenientes del Alentejo. Ahora, el Partido Socialista en el poder quiere ampliar la capacidad de la propiedad privada y devolver parte de las tierras a sus antiguos propietarios para continuar con la reforma agraria, pero de una forma más racionalizada. Antes, grandes extensiones del Alentejo estaban sin cultivar. Ahora, entre estos alcornoques, se están sembrando patatas. ¿Qué significa para você a reforma agraria? O que significa para mim a reforma agrária? Para mim a reforma agrária significa muita coisa. Em primeiro lugar, significa mucho. En primer lugar, antes de la reforma agraria, solo trabajábamos 6 meses por año y los otros 6 no teníamos trabajo y pasábamos hambre. En 12 meses nós trabalhávamos 6, os outros 6 não tínhamos trabalho. Passávamos fome. Os trabalhadores avançaram para a ocupação das terras. Los trabajadores ocupamos las tierras y ahora hay trabajo para todos aquí en los campos del Alentejo. Antes de la reforma agraria no teníamos asistencia médica. Ahora tenemos derecho a la jubilación. Todo esto gracias a la reforma agraria. Somos conscientes de la lucha en la que estamos. Sabemos que sin la reforma agraria no podemos conquistar el socialismo. Tenemos una gran experiencia de otros pueblos que han luchado por conseguir el socialismo y no lo han conseguido sin la reforma agraria. Nós estamos bem conscientes disso. Por eso continuamos con esta lucha. No conseguimos nuestros objetivos más deprisa porque tenemos un gobierno que no apoya al socialismo, aunque dice que es socialista. El gobierno de Mário Soares no tiene nada de socialista. Mas o governo do PS, o governo de Mário Soares, não tem nada de socialista. ¿Cuándo calzó zapatos por primera vez? Tinha 18 anos. A los 18 años. Antes, ¿por qué no tenía? Não tinha porque o meu pai tinha. Mi padre tenía 7 hijos y no ganaba para tener a los hijos alimentados, y menos aún para comprarles zapatos y ropa. Ainda menos para lhe comprar calçado e roupa para vestir. ¿Pasó muita fome de menino? Sí, sí. Cheguei a comer ervas con feijão. Durante la guerra de España, cuando yo tenía 8 años, llegué a comer hierbas y judías. Para no morir de hambre, mi madre cogía hierbas en el campo para hacerlas con judías. Si fuese obrigado, ¿deixaría estas tierras que ocupó? No, prefiero la muerte a dejar la tierra. Los sueldos de los campesinos y operarios han subido a unas 12.000 pesetas al mes, pero el valor adquisitivo real no ha aumentado porque los precios han subido. El gobierno ha gastado 800 toneladas de oro y 2.000 millones de dólares, es decir, todas sus reservas en aumentar los sueldos, superar los déficits de las huelgas y mantener a los que regresaron de las colonias. Pero a pesar de este fantasma de la crisis económica que se cierne sobre Portugal, todos coinciden en señalar, incluso los que no están de acuerdo con la marcha del proceso, que se han conseguido importantes conquistas. ¿Cuál es el balance de estos 3 años de revolución? Si comparamos la situación que hoy existe en Portugal con aquella que existía antes del 25 de abril, claro que la situación es completamente diferente. Vivíamos una dictadura fascista, hoy hay libertades muy amplias en Portugal, una guerra criminal, hoy hay paz. Portugal era dominado por grupos monopolistas, esta dominación de los grupos monopolistas ha sido liquidada. En el sur existían grandes latifúndios de los grandes propietarios. Hoy 1/5 de la superficie cultivable es explotada por unidades colectivas de producción y por cooperativas. Por lo tanto, cambios muy importantes. Además, vivimos en un régimen democrático con una constitución que está en vigor. Por lo tanto, cambios muy positivos, a pesar de la incertidumbre de la situación actual.
¿Cree que en alguna medida ha sido traicionado el espíritu del 25 de abril? Muchas medidas no corresponden al espíritu libertador del 25 de abril. Por ejemplo, la ofensiva hoy contra los trabajadores no corresponde a ese espíritu. El 25 de abril mismo en el proyecto, en el programa inicial del MFA, del Movimiento de las Fuerzas Armadas, era una política antimonopolista. Hoy hay en la política actual direcciones e iniciativas que contrarían esta dirección de la política antimonopolista que se ha presentado desde el primer momento con el 25 de abril. En Portugal se han dado muchos pasos adelante y algunos atrás. El proceso ha tenido sus propias contradicciones y la gran algarada de los primeros momentos se ha convertido en tiempo de reflexión. Para algunos, la revolución ha ido demasiado lejos. Para otros, el proceso se ha malogrado. Pero todos los portugueses de un extremo u otro coinciden en señalar que los plazos de las transformaciones políticas se han cumplido. Se hicieron elecciones cuando se prometieron. Se eligió presidente y las libertades formales del pluripartidismo y la libre expresión permanecen como las conquistas del 25 de abril de hace 3 años.